Tengan ustedes muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo encuentro webinar de la Sociedad Argentina de Infectología. La verdad que es el encuentro número 53 que realizamos desde el inicio de la pandemia, pero este es muy especial. Este tiene un abordaje y un tratamiento distinto a los demás, y por eso lo elegimos, por eso pensamos detenidamente en poder hablar de estas cosas con la comunidad en general y con los infectólogos en particular. Por eso voy a pedirles a Ignacio, a Fischel y a Andrés que vayan abriendo su cámara y su micrófono, porque con ellos tres vamos a hablar hoy de los aspectos bioéticos de la pandemia desde la perspectiva religiosa. El privilegio de tener personas que nos ayuden a pensar el dolor humano desde la primera línea de atención. ¿Hay algún gesto de amor más grande que abrazar al que sufre, que abrazar al que le duele, que abrazar al enfermo? De esos privilegios y también de esa responsabilidad, entre otras cosas, hablaremos en este encuentro. Yo me retiro para escuchar mejor y con más atención. Le doy el pase a Ignacio, le agradezco mucho a Fischel y a Andrés por su tiempo. A todos, buenas tardes. Doctor Maglio, todo suyo. Bueno, Diego, muchas gracias, como siempre, por tu apoyo, por tu atenta gestión desde la SADI. Agradecer a la SADI, a la comisión directiva por haber tomado la decisión de realizar este encuentro. Como ustedes saben y como bien dijo Diego, hablar de bioética y de las perspectivas religiosas con dos referentes, tanto del judaísmo como del cristianismo, dos referentes de la bioética. Yo creo que es una gran oportunidad, un lujo, un gusto, un gustazo que nos vamos a dar. Y yo creo que esta no es una posibilidad metafísica de pensar la bioética. Yo creo que hoy lo que nos van a dar estos dos grandes pensadores y grandes humanistas es la posibilidad de pensar una bioética anclada en las necesidades de la gente, tanto en las necesidades de los pacientes que hoy sufren tanto, como de sus familias, de sus allegados, como también de todos los trabajadores de la salud, tanto para las amigas y los amigos infectólogos, enfermeros, enfermeras, todo el equipo de salud, todos los trabajadores de la salud. Creo que estas miradas pueden iluminarnos, pueden darnos esa fuerza que necesitamos y pueden ayudarnos a reflexionar de la mejor forma para hacer bien las cosas. En definitiva, ética es eso, encontrar el mejor camino para ver la mejor forma de poder vivir. Nos acompañan hoy entonces, como les decía, el doctor Fischel Slagen. Él es rabino, es doctor en filosofía, es profesor e investigador en bioética en la UBA y en otras universidades. Es miembro titular de la Pontificia Academia para la Vida, un destacado, digamos, lugar donde él puede, digamos, iluminar todo su saber. También nos acompaña, muchos de ustedes ya lo conocen, el padre Andrés Tello Cornejo. Andrés es experto en bioética, es sacerdote, es capellán del Hospital Álvarez, fue capellán del Hospital Muñiz durante muchos años, todos lo recordamos con mucho cariño, es capellán también del Hospital Británico. También integra varios comités de bioética y de ética de investigación, entre ellos el comité del Sanatorio Finoquieto. Así que sin más, vamos a tener el gustazo de escucharlos, 20 minutos cada uno. Hacia el final de la presentación de cada uno de ellos, ustedes van a tener la posibilidad de hacer a través del chat todas las preguntas, las reflexiones que quieran. Y bueno, los dejo en las mejores manos, que son las de ellos. Entonces comienza Fischel, y muchas gracias por tu buena predisposición, Fischel. Bueno, muchísimas gracias a la comisión directiva de la Sociedad Argentina de Infectología, muchas gracias al doctor Maglio. Para mí es un honor que me hayan convocado para este importante evento, y por supuesto es un privilegio poder estar también disertando al lado de mi amigo, del padre Andrés Tello Cornejo. En principio, en los minutos que me tocan, me gustaría hacer referencia a cuál es la aproximación bioética, no solo desde la religión judía, sino de lo que hemos hecho entre las religiones monoteístas allá por el mes de abril de este mismo año, en ocasión justamente del COVID, que es básicamente la conformación
de un marco bioético de las religiones monoteístas que habitan nuestro país en ocasión justamente de la pandemia del COVID-19. Básicamente, este documento, que terminó siendo firmado el 13 de mayo del corriente año, es un documento donde las grandes religiones monoteístas, judaísmo, cristianismo e islam, compartimos básicamente una visión común del ser humano, de sus derechos, de sus deberes digo que de su condición humana se siguen, y es por esto que nos reunimos alrededor del mes de marzo, cuando empezó el tema del COVID y por supuesto ya comenzada un poquito la cuarentena, pasado el 20 de marzo, con la decisión firme de realizar una declaración conjunta de manera que resulte un aporte práctico, desde la teoría, pero un aporte práctico en estos tiempos de pandemia, de incertidumbre, pandemia que plantea justamente a la medicina y a la bioética, más allá de toda cuestión de la bioseguridad, debate respecto de una justa planificación de los recursos que son casi siempre escasos, para el cuidado masivo de la salud pública. Es decir, una situación donde colisionan muy fácilmente derechos individuales, derechos colectivos, frente a otros particulares y al conjunto social también. Y en consideración de estos conflictos, vimos que, bueno, lo primero que todo planificador de políticas públicas dirigidas a la contención, al control y al cuidado de la salud pública, tiene que abordar desde un punto de vista integral, ético y con antelación, procedimientos que optimicen los recursos sanitarios que siempre son escasos. Y esta pandemia demostró que en todo el mundo fueron escasos. Y esto es lo que se define básicamente como la clasificación o el triage, donde concurren la urgencia, el hacinamiento, la angustia física, la angustia psicológica, al mismo tiempo que, como dije antes, la escasez de recursos sanitarios suficientes, tanto en equipamiento como en infraestructura, como en personal, frente justamente a la aceleración, y estamos viendo en estos días, ¿no?, la aceleración en la cantidad de pacientes potencialmente mortales. Situación que requiere de una comprensión, como dije antes, fundamental de la ética y su aplicación para lograr las medidas más adecuadas que se concretan en un protocolo, básicamente, de acción. En otras palabras, decidimos establecer un marco bajo principios y criterios bioéticos, rectores de actuación, que orienten al personal de salud para la toma de decisiones específicamente en el proceso de clasificación de pacientes y por sobre todo en las situaciones límite frente a la asignación de recursos vitales. Y para eso lo que establecimos, y lo importante fue el proceso en donde establecimos, tanto desde el judaísmo quien les habla, por parte de la Iglesia Católica el padre Rubén Revelo, que es el director del Instituto Bioético de la UCA, el imán Marwan Sarwan Gil, por parte del derecho islámico, por parte de las iglesias evangélicas, el pastor Gabriel Ballerini, y por parte de la iglesia de los mormones, el elder Benjamín de Hoyos Estrada. Dijimos, no vamos a renunciar ninguno de nosotros a nada que esté estipulado tanto en el magisterio de la iglesia como en la ley judía, así como también el derecho islámico. Vamos a trabajar denodadamente para ver cuáles son los puntos en común, pero para establecer un marco interreligioso, académico y no teológico. Si bien las bases son bíblicas, pero que no sea un marco teológico, que sea un marco absolutamente académico, guiado y traducido al lenguaje de los principios éticos universales, para que no solamente hable al religioso, sea de la confesión que sea, sino que le hable a todo el mundo, al ateo, al agnóstico, a todo el mundo, y que sea, por supuesto, implementable por todo el mundo. Básicamente, los principios guías que, en función de este espíritu, establecimos fueron resumidos en 5. El primero, el principio de protección de toda vida humana y su integridad física. El segundo, el principio de totalidad o el principio terapéutico. El segundo, el principio de libertad responsable. El cuarto, el principio de justicia. Y el quinto, el principio de subsidiariedad. Muy brevemente, para explicar estos 5,
los cuales incluyen muchos otros, es que a partir de estos principios guías se derivan otros procesales que son los pragmáticos, son los prácticos, ¿no es cierto? El primero, el derecho básico, digamos, de toda persona para hacer respetar y proteger su vida y su integridad física, es el principio por el cual, si es avasallado, no hay ningún fundamento para ningún otro derecho, y por ello, justamente su primacía, y lo pusimos primero, a toda consideración ética. Esta afirmación es firme y clara bajo todas las religiones monoteístas y es compartida incluso también por la ciencia, quien conoce en primera persona las consecuencias de anularlo. Me refiero básicamente a los experimentos médicos durante la Segunda Guerra Mundial, sumados a otros en las décadas posteriores, por sobre todo los años 70, los años 60 del siglo pasado, y que generaron a pedido de los mismos científicos documentos bioéticos fundamentales como el Código de Nuremberg, el Código de Helsinki, el Informe Belmont, buscando regular la actividad médica y por sobre todo también de investigación. El segundo principio es el principio totalidad o principio terapéutico, que es aquel por el cual se puede intervenir sobre la vida física de un individuo y sacrificar la parte enferma, siempre con el consentimiento del paciente, a favor del bien total del mismo, del paciente. En este principio bioético se resumen, como decía anteriormente, otros dos principios éticos fundamentales, como el principio de no maleficencia, debiendo no ser causa de daño, y el principio de beneficencia, el cual radica en la obligación positiva de contribuir al beneficio o al bienestar de las personas. El principio número 3, que es el de respeto por la libertad del individuo y de las responsabilidades que se siguen de su obrar, define básicamente la autonomía, y defiende básicamente la autonomía, tanto del paciente como también del personal de salud, superando el conflicto entre partes, fomentando la alianza médico-paciente, equilibrando el derecho de toda persona competente, o bien sus representantes si estuviera impedido de hacerlo, justamente el derecho a tomar decisiones con respecto a su propia atención médica, protegiendo sus valores, sus convicciones, sus creencias, con el derecho también de autonomía propia del personal sanitario. Este equilibrio, este respeto, justamente no conforma, y no quisimos ponerlo como una mera tolerancia o actitud de tolerancia para con el paciente o para con el personal sanitario, sino que implica una acción positiva para que estos puedan efectivamente decidir de forma autónoma. El cuarto y anteúltimo principio, que es el de justicia, es un principio muy conocido, que requiere que, dado los recursos limitados, que las decisiones de asignación se tomen de manera que los beneficios y las cargas se distribuyan de manera equitativa. Y acá cabe hacer una pequeña distinción, que esta equidad significa que cada persona o que cada grupo no es que debe obtener una parte igual de recursos escasos, sino que la asignación de estos recursos escasos esté basada en criterios y en principios apropiados de equidad, equilibrando la igualdad en la consideración de la vida de cada persona con el derecho a recibir la atención necesaria en función de las posibilidades vigentes. Y el quinto y último principio guía fue el principio de subsidiariedad, el cual radica básicamente en lo que llama la sociabilidad y la consideración de la carga recíproca entre el individuo y la sociedad, centrados ambos, individuo y sociedad, en el bien común. Por ello, tanto el ciudadano particular como el Estado tienen responsabilidades mutuas que deben honrar, colaborando ambos en lo que llama la construcción de la amistad social. Entonces, por un lado tenemos la responsabilidad de los Estados, que tiene que ver con la gobernanza, la coordinación de las acciones que afecten a la salud pública durante la pandemia, de forma tal justamente que minimice los prejuicios y maximice el bien común, y esto, por supuesto, está relacionado con el sopesar equilibradamente la utilidad y la igualdad en las medidas a tomar en el campo de salud, de la economía. Tenemos también el segundo principio derivado, que es la responsabilidad de los agentes sanitarios, que tienen que ver con la atinencia a los protocolos establecidos y evitar, por sobre todo, sobrepasar su capacidad de decisión,
es decir, evitando por un lado digamos, el hartazgo o el sobrepeso en la asignación de, en este caso, por ejemplo, las unidades de terapia intensiva, ¿no es cierto?, derivando de forma correcta a cada uno de los centros asistenciales, no agotando y no saturando, en la medida de lo posible, cada uno de estos departamentos de asignación y, por supuesto, tampoco, o también velando por la salud psíquica, evitando situaciones conocidas como el burnout en el personal sanitario, ¿no es cierto? Tanto nacional, provincial como municipal, coordinando justamente bajo este principio de subsidiariedad, evitando, como dije antes, saturar los niveles y derivando ordenadamente la atención, tanto ascendente a un grado mayor de complejidad, como descendente a uno de menor complejidad. Muy bien. Y por último tenemos el principio guía derivado, que es el de responsabilidad de los individuos, que es básicamente el de cuidarse y el cuidar a los demás, adhiriendo, por supuesto, a las medidas sanitarias determinadas por la autoridad competente, tendientes a evitar, por supuesto, toda propagación, posponiendo deseos, intereses personales, si estos ponen en riesgo la salud pública. Ahora, todo esto en cuanto al marco ético. Luego hay un anexo especial que es 8 puntos, está conformado por 8 puntos que tienen que ver con los principios procesales pragmáticos de cómo se lleva a cabo en el campo todos estos principios éticos guía. Brevemente, el primer de estos 8 puntos tiene que ver con que toda pauta inicial de triage, de clasificación inicial, deberá buscar la mejora continua en la calidad de atención, clasificando al paciente lo más rápido y eficientemente posible, evitando justamente aumentar el dolor, el sufrimiento y por lo tanto provocando daños indirectos tal como el daño psicosocial, el estrés, el miedo, el sentirse descuidado o el sentirse abandonado o el sentirse no atendido. Y con esta pauta claramente se estaría respetando el principio de no maleficencia y el de beneficencia a la vez. El segundo punto procesal es el que respecta a mantener al paciente debida y claramente informado respecto de los tiempos de espera, la evaluación y su posterior derivación, o intervención, o tratamiento, pudiendo así prestar o no el consentimiento del propio paciente cuando no sea de emergencia ni afecta a terceros, porque claro está que en este último caso deberá aplicarse el principio de necesidad justamente por el carácter urgente de la situación, proporcionando, por supuesto, la atención necesaria. En este segundo punto, estamos viendo que es la forma en que se logra un equilibrio virtuoso entre el principio de libertad responsable y el principio de totalidad o el principio terapéutico. El punto 3 es el que comandaría, o comanda más bien, producir el mayor beneficio neto entre todos los afectados, en donde el sistema de triage o el sistema de asignación de recursos deberá buscar salvar la mayoría de las vidas sin consideración vinculante a ningún ajuste por edad, por calidad de vida o por sobrevida, o por su condición socioeconómica, por su religión, por su nacionalidad, ni ninguna otra categoría sospechosa en términos de derecho. Y con esta pauta conductiva lo que se produce es un equilibrio virtuoso entre el utilitarismo, que son doctrinas morales, ¿no es cierto?, entre el utilitarismo y el igualitarismo, mediante justamente el equilibrio virtuoso entre el principio de justicia como equidad y el de protección de toda vida humana por igual. El punto 4 de las pautas procesales, de estos procedimientos derivados de estos principios guía, es el que indica no posponer la instrumentación médica a un paciente necesitado de ella en favor de otro ulterior que eventualmente tenga mayor viabilidad o bien pudiera encontrarse más grave. Con esta pauta se plasma conductivamente el principio por el cual el médico, es un principio ya bíblico, ¿no es cierto?, el principio por el cual el médico asume su contrato fiduciario
con el paciente en el momento del conocimiento de este o del contacto con este. El quinto punto es un poquito más complejo y es el que establece medidas, el que demanda establecer medidas tales que minimicen la posibilidad de error en la asignación de recursos y por sobre todo aquellos que deban permanecer fijados al cuerpo del paciente, como por ejemplo un respirador artificial, evitando en la medida de lo posible que otro paciente crítico con mayor probabilidad de sobrevida se vea impedido de lograrla debido a que otro con menor o con ninguna, pero que habiéndolo antecedido, se prohíbe su desconexión, su desalojo o su desatención cuando ello repercuta en la salud de aquel primero, manteniendo justamente la fidelidad al principio procesal anterior. Con esta pauta, que es la quinta, se manifiesta justamente el principio fiduciario médico-paciente, el que habíamos mencionado en el punto anterior, y el límite a todo utilitarismo social o productivista social, respetando el principio de protección de toda vida humana y el principio de totalidad o el principio terapéutico. El punto 6 tiene que ver con la demanda de prioridad en la atención, que es, en principio, por contacto con el centro de salud acorde al protocolo sanitario vigente, y ante la simultaneidad ocasional de arribo o de contacto, y en similar gravedad, por ejemplo, 2 pacientes, se otorgará prioridad a los habientes de mayor o al habiente de mayor posibilidad de sobrevida. Ahora, ¿qué pasa en caso de igualdad en su estado crítico? Deberá el médico discernir alguna significativa menor probabilidad de sobrevida de uno respecto de otro, incluso debido al conocimiento o a los recursos disponibles, priorizando el de mayor probabilidad de sobrevida o a quien ciertamente pueda curar de acuerdo a la disponibilidad en el momento, tanto de la aparatología como de sus propios conocimientos o del personal disponible. Y en caso de simultaneidad ocasional de arribo o de contacto, simultaneidad de gravedad, o sea, igualdad, paridad en la gravedad, y a su vez paridad en la sobrevida, y el juicio del médico solo puede atender a uno, el profesional entonces deberá buscar algún factor desequilibrante que priorice jerárquicamente y fundamente su elección por una respecto de otra, respecto de estas mismas variables: contacto, gravedad y probabilidad de sobrevida, incluyendo, como dije antes, la atinencia aparatológica para cada uno de estos pacientes. De esta forma, y con este protocolo de acción ética, aquí confluyen de forma armónica no solamente los 5 principios, enumerados como principios guía, sino también se mantiene la propia deontología profesional médica, incluso evitando la deshumanización de la práctica médica y la cosificación del paciente. No vuelvo a mencionar que es verdad que algunos protocolos recurren en estos casos de límite, en donde a priori hay una paridad absoluta en el puntaje o en las condiciones, recurren al azar, pero el recurrir al azar, el problema que tiene desde el punto de vista de estos principios guía, es que lejos de significar una neutralidad moral o una neutralidad probabilística, lo que precisamente hace es justamente la desaprensión de estos principios guía. ¿Por qué? Porque lejos de significar una neutralidad moral, el azar, precisamente para la neutralidad moral existe el protocolo que evita la discrecionalidad y que además no deja la vida o la muerte al azar, por cuanto el dejarla al azar constituiría básicamente una inherente falta de guía axiológica de la voluntad para decidir una acción. En otras palabras, considerando el acto de decisión central y constitutivo de la ética, significa precisamente la interrupción de un devenir determinado mediante un juicio de valor con el fin de llegar o de llevar a cabo un curso de acción. Entonces, esa decisión como acto voluntario puede ser deliberada cuando está vinculada a valores o a razones, o precipitada cuando resuelve por abulia,
Por abulia quiere decir abdicando de la voluntad de la gente, guiándose por variables externas. Y el azar es un caso de abulia, porque es donde la gente decide conscientemente no tomar valoración, pretendiendo una neutralidad, pero una neutralidad que no es tal, porque es solamente creerse no responsable de los efectos que sin embargo causa o que desencadena a sabiendas de su deber, de su poder y su conocimiento de una acción identificada. En otras palabras, el azar en este sentido y bajo estos principios guía es indiferencia respecto de la propia responsabilidad y de la deontología profesional médica. Y respecto de la igualdad de probabilidades que proporcionaría el azar, resulta insatisfactoria porque en realidad no está dando respuesta al no favorecido diciéndole, mire, salió cara y usted era seca. Por ello, el problema en este caso de paridad límite, de esta situación límite, de extrema, digamos, situación, es epistemológico, pero no metodológico. Por ende, el médico o el personal sanitario debe buscar algún factor desequilibrante dentro de estas variables como para priorizar su acción y priorizar a quién darle el recurso vital. Por último, y ya para ir terminando, el punto 7, que es que en caso que los procedimientos médicos no resulten terapéuticos, el paciente no debe ser abandonado ni ser inducido a ninguna práctica eutanásica, sino que debe derivárselo a una unidad de cuidados paliativos, ya que cuando no es posible curar, siempre es posible cuidar, y este principio procesal lo que hace es básicamente cumplir con el principio de respeto y protección de toda vida humana, que era el primero, evitando prácticas, por supuesto, eutanásicas por acción u omisión. Y el último, y ya termino, es el de implementar medidas eficaces que aseguren la trazabilidad del cadáver, en el caso desafortunado de alguien muerto por COVID, la identidad del cadáver y la custodia del mismo desde el momento del deceso y hasta su disposición final, acorde a la voluntad previamente expresada por el fallecido, o en su defecto, la de sus deudos, o bien notificando, por ejemplo, a la AMIA o al Centro Islámico o a agrupaciones cristianas de referencia, previa identificación mediante indicios del credo del fallecido, respetando así los derechos de libertad de culto, de diversidad y no discriminación, por sobre todo en justamente la disponibilidad del cadáver para que, por ejemplo, de acuerdo al culto judío o islámico, no se creme, dado que está totalmente prohibido cremar en la cremación, tanto en el culto judío como en el islámico, sino que es un precepto su inhumación. Bueno, básicamente, ya hace 3 minutos que se me terminó el tiempo, pido disculpas. Esto es básicamente de lo que quise hablar en estos minutos, que es el aporte práctico de lo que es, de lo que es el marco bioético que hemos conformado entre los bioeticistas de las religiones monoteístas. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, impecable, Figel, muchas gracias. La verdad que la claridad y la profundidad de tu presentación ha sido excelente y yo creo que va a motivar muchas intervenciones y muchas reflexiones. Así que sin más, y te agradezco también por haber cumplido con el tiempo. Presentamos bueno, ya lo presenté a Andrés, al padre Andrés, así estás Andrés, así que es tuya la palabra. Bueno, pues agradezco a la SADI, al doctor Ignacio Maglio, a Diego y al querido rabino Slagen, que conozco hace años, y este documento que presentó del marco bioético de las religiones monoteístas, estamos tan monoteístas, que he compartido con varios comités de bioética. Me pasa a veces cuando hablo, al principio tengo como un poco de temor, porque bueno, uno escucha grandes expositores y yo hace 21 años que soy cura de hospital y para mí la bioética es un camino pastoral también, ¿no? Para mí la bioética es el nuevo rostro de la pastoral de la salud, donde nos vamos planteando a la luz de planteos éticos cuál es el camino que tenemos que seguir los que estamos en la pastoral de la salud, en la pastoral hospitalaria, para un cuidado integral del enfermo y el entorno, la familia y el equipo de salud. Y la verdad que esto del COVID-19 es algo nuevo porque nos remite quizás a la misma época de Jesús y estamos viviendo cosas que me chocan.
En la época que vivía Jesús, y bien lo puede decir el rabino Slagen, los enfermos eran considerados impuros. Y había como normativas en las cuales, claro, si era impuro no se lo podía tocar, porque el que tocaba impuro quedaba impuro. Y era un gran problema, por eso el que quedaba curado tenía que ir ante el rabino, el sacerdote del templo, para que le dé un certificado. Era el médico que decía, estás curado, estás sano, no contagiás. Y podía estar en un contacto estrecho con su familia y con los demás. Por eso los más despreciados eran los leprosos, que vivían afuera de la comunidad y donde a veces ni siquiera les tiraban las limonas desde lejos. Y así como se dio en una época con el VIH, donde los afectados por el VIH que siempre eran considerados como nuevos leprosos, nos pasa con la pandemia del COVID, donde tenemos que vivir un cierto aislamiento, donde el otro puede ser que contagie. Hemos tenido compañeros nuestros de hospitales que los han estrechado en hospitales y les pusieron carteles para rajarlos de los edificios donde viven. O gente que padecía y se contagió el COVID y hasta les han quemado la casa. En el diario habíamos visto la noticia de un pobre hombre verdurero boliviano que le quemaron la camioneta. Y el enfermo se convierte en un enemigo y un adversario. Y no es lo que nos enseña Jesús a nosotros. Jesús abrazó a los enfermos, los tocó, los curó, los sanó. ¿Qué nos está pasando, no? En ese desencuentro de tratar de apartar por miedo, por temor a aquel que está afectado de esta enfermedad nueva. Cuando uno ve quién es el hombre, este hombre creado por Dios, a su imagen y semejanza, que nos va costando entender. Boecio, un filósofo romano que nació en el principio del medioevo, por el 480, por ahí, murió en el 520 y pico, decía que la persona es una sustancia individual de naturaleza racional. O sea, era un individuo indiviso. A veces la medicina ha atomizado. Muchos de ustedes, profesionales de la salud, cuando estudian el cuerpo humano, pero separado. Los oculistas los ojos, los otorrinos el oído, los traumatólogos las extremidades, los cardiólogos el corazón, los infectólogos todos los que hay de virus, de bichos dentro nuestro. Pero es cierto que el concepto de salud une lo que a veces la medicina atomiza. Es el bienestar en lo posible pleno, físico. Pero además de físico, la medicina fue descubriendo que el hombre no es solamente una realidad física, sino psíquica. Está lo emocional, pero también está lo sociocultural. No es lo mismo vivir en una villa de emergencia al costado del riachuelo que vivir en el campo, en un lugar saludable o al lado de una plaza. Pero también lo espiritual. Para nosotros lo espiritual es un don del hombre que hace constitutivo para muchas personas esa realidad. Y por eso es que para nosotros los creyentes el hombre es una unidad sustancial de cuerpo y alma espiritual. Y el principio vital de la vida es el alma. El alma es lo que anima la vida humana. ¿Y cuándo termina la existencia de la vida humana? Cuando se separa el cuerpo del alma espiritual, lo que deja de darle vida. Ustedes pondrán después en el certificado médico paro cardiorrespiratorio no traumático, pero desde el punto de vista de nosotros creyentes, esa separación de ese principio que le da vida vital. Y tan así es esa unidad que muchas personas se enferman, pero después se deprimen, se entristecen. ¿No? Al revés, ¿cuántas personas empezaron a estar tristes, deprimidas mal y después se enfermaron? Esa unidad. Por eso, este aislamiento nos hace pensar en esta necesidad de la vida espiritual y la vida del creyente y del creyente que se enferma. ¿Es o no es esencial al hombre la vida espiritual, la vida religiosa, la fe creyente? Sin embargo, la pandemia, nosotros cuando comenzamos con una pandemia sobre todo en Argentina y en otros lugares, de iglesias cerradas, sinagogas cerradas,
templos cerrados, los comedores y Cáritas abiertas. Pero ¿cómo le vamos a explicar, por ejemplo, a una viuda que se le murió el marido y va al cementerio y no hay rito fúnebre? ¿No es esencial para esa persona que se le murió el papá, la esposa, el hijo, la mamá, el esposo? ¿No es esencial poder rezar en el cementerio? En la ciudad de Buenos Aires se habilitó hace menos de un mes los ritos religiosos al aire libre. Podían salir a correr y no podemos rezar al lado de los difuntos, al aire libre. Es una locura. Con esto no quiero decir de los Ramner, pobres que los han estigmatizado. Pero creo que la asistencia espiritual y religiosa hacia la valoración también del ser humano y de los enfermos. Y cuando uno entra a acompañar a los enfermos, tenemos esa limitación. Uno recorre el hospital y está... Yo recorro todo el hospital y a veces me cuesta porque hay personas dedicadas a COVID y personas no dedicadas a COVID, y si yo me llevo a contagiar y contagio a otros, pero la verdad es que con muchos he hablado telefónicamente y les hace mucho bien, y hasta lloran, agradezco padre, gracias, no sé qué, y lo voy charlando día por medio con cada uno. Y algunos he entrado a darle la santa unción de los enfermos porque estaban moribundos. La familia estaba más que agradecida y me han llamado por teléfono. Entonces, creo que como valoración de lo espiritual, pero también gran parte de mis compañeros de hospitales, gran parte me interesa acompañarlos a ellos también, en su angustia, su dolor, sus miedos y sus temores. Y hemos empezado la pandemia y estábamos casi como cuando en la guerra Malvinas las tropas ingleses llegaron y las tropas argentinas ya estaban cansadas de la cita. Nos empezó a agarrar el pico de la pandemia y gran parte de la tropa ya está cansada, agobiada, angustiada. Y es esencial también para muchos. Padre, bendecime, padre, no sé qué, padre, rezar por mi familia, tengo amigos contagiados, llamar a los que están contagiados, rezar por ellos y rezar con ellos. Entonces, me parece la vida espiritual y religiosa como esencial. Y lo segundo me parece el camino, entonces, el hombre como una unidad sustancial, cuerpo y alma espiritual, pero también la bioética que nos puede ayudar no solamente a este hombre como unidad, sino plantearnos la bioética como el bien de la unidad en la comunidad. ¿Y a qué voy? La medicina se ha dado cuenta a veces que no puede dar respuesta a todo, como pasó en el caso Karen Anquilam, y hace falta otras miradas más. Además de intermedicina, psicólogos, enfermeros, psiquiatras, médicos, traumatólogos, intensivistas, emergentólogos, pero también necesitamos charlar con otras disciplinas y otras ciencias, con el derecho, con el servicio social, con los filósofos, los antropólogos, los teólogos, los religiosos, los miembros de la comunidad. Entonces, me parece que el aporte que da la bioética en este tiempo de pandemia es un aporte que va más allá de la pandemia y es un aporte para la sociedad, en medio de una sociedad que estamos divididos por muchas grietas en la Argentina. La bioética es diálogo, la bioética es multidisciplinaridad, la bioética es pluralismo. Entonces me parece que es mostrar que se puede trabajar en equipo y se puede trabajar juntos, y que se puede dialogar, y que se puede lograr consensos, aunque pensemos distintos, nos podemos sentar en la misma mesa. A mí me ha pasado que yo estuve en el Comité de Bioética de San Camilo cuando fui capellán, más o menos todos pensábamos lo mismo. El desafío es cuando estoy en el Hospital Británico, en el Álvarez, en el Finocchieto o en el Muñiz, que pensamos bastante distinto, pero podemos llegar a consensos a pesar de que pensamos distintos. Pero me parece que la bioética nos puede ayudar a tratar de lograr en medio de la pandemia de COVID consensos, pero que es un mensaje muy fuerte para la sociedad, que en medio de la pandemia somos capaces de lograr consensos para lograr también el camino de la unión, la unidad para la sociedad. Y también pensaba la ética como camino moral. La Argentina tiene varias enfermedades morales, entre ellas la corrupción. Y pensar en el bien ético del enfermo, el bien ético del personal de la salud, el bien ético del familiar del enfermo, el bien ético del hospital, es pensar en un bien ético que es posible también en una comunidad más grande, que es la comunidad de nuestra nación argentina. Entonces me parece que podemos pensar que ponemos en agenda
el camino moral y el camino ético como un camino también para mostrar como causa ejemplar, como decía Aristóteles, para la sociedad. Por último, pensaba, ¿qué nos queda post pandemia? Cuando Potter escribió este término bioética, que siempre se habló de bioética, no bioética, temas bioéticos. Lo piensa Santo Tomás, lo piensa Aristóteles, lo piensan los filósofos, Platón, han planteado temas, vida, muerte, dónde viene el hombre, el tema del aborto, el tema del sufriente, pero la verdad es que tanto filósofos y teólogos y médicos lo han pensado, pero Potter nos dio esta palabra, de la cual heredamos, bioética, la ética de la vida, puente hacia el futuro. Y si nosotros pensamos en este medio de pandemia y que estamos como encerrados en este tiempo, pero que tenemos que mirar adelante, bueno, podemos ofrecer un puente hacia el futuro, ¿no? Y hacia el futuro yo creo que nos queda este planteo, nos duele la soledad y el aislamiento del enfermo, y a la vez nos plantea la humanización de la medicina, como camino de medicina y como camino ético. No podemos dejar solo a los enfermos, aunque ahora nos cueste. ¿Cómo es esto de estar cerca y aislamiento? ¿Cómo es esto de cariño, pero a la vez tenemos que ser distantes? ¿Cómo podemos hacer? Pero tiene que ser un desafío. Y a veces los enfermos no siempre son cuidados en el hospital. Y a veces estamos tan agobiados, ¿hace cuánto que no charlamos con un paciente más allá de su patología? Para el antiguo judaísmo, la realidad de la enfermedad no era distinta a la realidad biográfica de la persona, implicaba la vida de la persona humana. Entonces, conocer un poco más la vida de nuestros enfermos, de nuestros pacientes y de su familia, y lograr así un puente de humanización, que también nos implica el puente de la humanización al final de la vida. Y creo que nos está planteando por dos lados una medicina cruel. Nuestros enfermos mueren solos por el COVID-19 y aislados. Pero también hemos tenido una medicina que creemos que todo lo podemos. Y hemos caído en el encarnizamiento terapéutico. En Argentina no hay eutanasia, quizás está en Europa. Pero ¿cuántos pacientes han ingresado a la terapia intensiva con un realmente criterio de ingreso? Y a veces el residente sale apurado, golpea la puerta porque no sabe qué hacer del terapista y trata de pasarlo porque el paciente está en ese momento en una crisis y bueno, lo pasan a terapia. O los familiares, porque piensan que la terapia es el nuevo Edén del paraíso y el milagro que lo va a curar y lo va a sanar, y esperando ese milagro, y se va a morir, o se va a morir solo y aislado y lejos de la familia. Y lo que hacemos no es prolongar la vida y la calidad de vida, sino que prolongamos agonías y damos una muerte cruenta. Yo creo que la pandemia, pero esto porque tenemos el bolsillo corto, tenemos poca plata en la billetera, nos invita a pensar quién entra y quién no entra a la terapia intensiva. Y creo que el camino ético y moral nos va a ayudar a que podemos hacer mucho bien con el cuidado paliativo y el cuidado de cercanía en la habitación, en la sala de internación del enfermo sin que ingrese. Pero además en la Argentina, con esto de la readecuación del esfuerzo terapéutico, la reasignación, porque una vez nos estamos pensando si hay personas que no hay que retirarlas del sostén vital y que pase a paliativo. No es que apago la luz y murió, no, pero permitir que se apaguen. Hasta ahora nunca lo planteamos y nos pareció locos. Tiempo atrás también me parecía loco, y lo leo en el marco bioético que presentó el rabino Slagen. Por supuesto, teniendo primero el bien de la propia persona, el propio enfermo, ya no es proporcionado para él, no porque atrás hay 3 enfermos que me están golpeando la puerta porque quieren ese respirador, sino porque para ese enfermo ya es fútil. Por eso lo pensamos como bien ético también para él. Y creo que va a entrar post pandemia esta mentalidad de pensar, que hasta ahora no lo hemos pensado, por la escasez de recursos, de que quizás es esa paciente que le tenemos que brindar esta oportunidad y que pueda terminar sus días en una habitación con la familia y humanizar la muerte. Por último, me parece 2 cosas más. El gasto en salud. Montones de países nuestros limítrofes tuvimos que salir ahora a golpe a gastar en cosas, bueno, porque nos ha desbordado, pensar en preparar los profesionales y gastar en respiradores, equipar los hospitales. Pero hay una situación muy injusta, sobre todo en Latinoamérica y en algunos lugares del interior, donde hay pacientes que no han ni siquiera podido entrar al hospital porque estaban abarrotados. Nuestros gobiernos no gastan lo suficiente en salud. No digo algunos gobiernos. Y lo mismo si pasamos la frontera del conurbano. ¿Cuántos municipios los intendentes gastan en salud
de sus ciudadanos. Y ahora están desesperados y tienen miedo de que no les alcancen las camas. Entonces, el gasto en salud hace a la justicia social y hace también a un recto y camino ético de la redistribución del bien común, del dinero de los que aportan para contribuir al bien de esa provincia, de ese municipio, de esa provincia y de esa nación. Y me parece lo último, el camino ético en la pandemia, iluminar la conciencia. Es lo más difícil, iluminar la conciencia de los profesionales de la salud, de los enfermos y de las familias. Que la medicina no es dueña de la vida, que podemos ayudar a vivir, pero también podemos ayudar a permitir morir y que no matamos y no provocamos eutanasia. Y me parece que es un camino ético también, acompañar la conciencia y que a veces no se asusten cuando estamos haciendo acciones que pues son un poco novedosas, pero que las estamos haciendo y a veces el enfermero puede pensar del médico, el médico de otro médico, no sé qué. Bueno, iluminar la conciencia con un recto camino. Por eso, como creyente creo en un Señor que nos da la vida, pero también nos permite vivir bien. Y cuando esa vida se apaga, también el buen vivir y el buen morir y poder alcanzar algún día la vida eterna. Y mientras tanto este camino que hacemos como comunidad, este camino de vivir humana y dignamente, el camino moral y ético y el camino de la iluminación de la conciencia. Y me parece que ese es el puente al futuro que podemos tener como herencia en la post-pandemia de COVID-19. Terminé. Bueno, Andrés, muchas gracias también. Tu presentación absolutamente iluminadora, como terminaste, ¿no? Con ese rezo para iluminar nuestras conciencias, ¿no? Me pareció también muy en sintonía con la presentación de Fischel, el desarrollo de esos 5 principios, qué bien, qué buena didáctica, ¿no? Y creo que también creemos, me parece, que en un Dios común, ¿no? Que deja espacios de libertad también para resignificar el sentido de dignidad en la atención de los pacientes en los finales de la vida. Así que yo les agradezco mucho. Viendo la hora, a mí me gustaría, Diego, si estás por ahí, aprovechar si tenemos alguna reflexión o alguna pregunta de todos los amigas y los amigos que nos están escuchando. ¿Qué te parece, Diego? Me parece muy bien contarles a Andrés, a Fischel y a vos, Ignacio, que hemos tenido una media de espectadores de 400, nos han seguido atentamente. ¿Cuántos? 400. Y que tenemos unos 200 comentarios. Así que en beneficio de la síntesis intentaremos agruparlos, pero los comentarios se dividen en dos, Ignacio, Fischel y Andrés. El primero, lo más técnico. Hay muchas preguntas respecto a que si ya declarada la pandemia, el Ministerio de Salud realizó en efecto un protocolo de bioética o lanzó lineamientos de bioética o no. Esas son las principales preguntas desde el punto de vista técnico. Bueno, a ver, quizás no tiene mucho que ver con la presentación. Yo respondo porque de alguna forma integro la Comisión de Ética y Derechos Humanos que creó el Ministerio para la pandemia. No, todavía no hay unas guías o unas recomendaciones. La Comisión está recién inaugurada. La Comisión está trabajando en dictar un reglamento de funcionamiento. Una de las ideas es trabajar en unas guías de asignación de criterios éticos para la asignación de recursos escasos, ingreso a terapia, uso de respiradores y todo lo demás, pero a mí lo que me parece importante es que ya tenemos una guía que mencionó Fischel, que es una guía orientadora de principios, digamos, interreligiosos de las principales religiones monoteístas, y quizás esa es una herramienta potente también y que está, digamos, al servicio y que es de acceso público, según entendí de la presentación de Fischel. ¿No es así, Fischel? Sí, claro. De hecho, recién me comunicaron que mañana, si hay sesión en la legislatura, que aparentemente todo indica que sí, a este marco bioético le van a declarar el beneplácito, y este marco está siendo usado como referencia en los comités bioéticos, como decía el padre Andrés, en el Sanatorio Finoquieto, en el Hospital Británico, en el Álvarez,
en el Hospital Alemán y en el Hospital El Cruce de Florencio Varela. Así que sí, o sea, está circulando y es de dominio público, sí, absolutamente. Y las otras preguntas ya en el plano más espiritual, Andrés Fischel, tienen que ver con el poder de la consolación en un momento de fragilidad humana, como es la enfermedad, ¿no? En esta necesidad de dar consuelo al que sufre, pero desde el punto de vista médico, ¿no? Cómo acercar eso cuando a veces también el profesional está sufriendo. Digamos que hay dos sufrimientos, no uno solo. Hay un sacerdote que murió hace unos pocos años, Nouwen, que él escribió un libro que se llama El sanador herido. Y lo habla también desde Jesús, porque Jesús estuvo herido en la cruz también. Yo tengo acá atrás en la habitación la cruz. Y cómo aquel que sufre acompaña al sufriente. Es un encuentro entre dos sufrientes, entre dos cansados, entre dos agobiados. Pues yo creo que una de las cosas más duras a veces es la soledad del médico, del enfermero, del que está en el hospital. Yo creo cuando empecé el hospital y volví a la parroquia hablaban de qué sé yo, catequesis, scout, bautismo. Para mí la vida del hospital era de terapia intensiva, sida, tuberculosis, muerte, gente llorando, era otro mundo. Y encontraba más sintonía entre mis compañeros de hospital que de la parroquia, con los cuales a la noche comíamos, rezábamos y conversábamos. Y creo que en la medida que nosotros desde ese sufrimiento podamos acercarnos al enfermo, vamos a lograr la mejor sintonía. Una vez me pasó con una mamá que estaba muy triste porque había enfermado lo que yo decía al principio, de depresión. Su hijo se había suicidado y no entendía por qué. Y se enfermó y entró al hospital. Mis palabras fueron escasas, pero al frente había una señora en su cama, esas salas grandes, que su hijo lo había atropellado el tren. Entonces yo le dije, ¿por qué no le hablas a esta mamá que ingresó y lo que tiene es tristeza? Y se dejó estar y se enfermó. Entre dos mamás que habían perdido al hijo, lograron mejor medicina que la que le podíamos dar muchos de nosotros. Entonces, no animarnos desde nuestro dolor, pequeños gestos, la mirada, un poquito de sonrisa cuando lo saludamos, presentarnos, mostrar que es importante el otro. Quizás no podemos tomar la mano al otro, pero por lo menos saludarlo, mostrarle la mano. No solamente medir los signos vitales. ¿Cómo estás? Pequeñas cosas. Una de las cosas que le preguntan los enfermos es ¿cómo te sentís? Y a veces te dicen, no, me duele no sé qué, de tal cosa, la cabeza, me van a operar. Pero después puede dar el cómo te sentís, tengo miedo, estoy bien, me dijeron que me voy a ir de alta, me siento mejor, extraño a mis hijos. Entonces, ¿qué dice? No, ¿cómo te sentís? Puede dar pie a muchas cosas. Pero también nosotros podemos decirle al paciente, de verdad que estoy cansado, perdóname que bostezo, que se cuenta que somos humanos, que también bostezamos, estamos cansados, que tenemos hambre, pero me puedo sentar porque a mí me pasa, gran parte del día me la paso parado o inclinado tratando de escuchar al enfermo. Si uno decía, digo, me puedo sentar porque la verdad es que estoy cansado y hace más de 2 horas que estoy recorriendo de pie. Sí, como no, siéntese, padre. Y entonces, dos humanos, ¿no? No somos superhéroes los que tenemos un guardapolvo y recorremos el hospital. Yo quería agregar algo a lo que muy bien decía el padre Andrés. Hay únicamente dos profesiones en la Biblia, por lo menos en el Pentateuco, a las cuales Dios les habla exclusivamente. Una es a los jueces, demandándoles probidad, integridad, honestidad, y la otra es al médico, que los preceptúa a curar, por la cual es el único que puede dañar el cuerpo porque lo hace en pos de curar, dado que hay una prohibición de dañarse a sí mismo. Por eso la importancia justamente de la medicina y del ejercicio de la medicina, tanto la clínica como también la espiritual, ¿no es cierto? Pero justamente son profesiones
que tiene que ver más con una vocación que con una técnica, y por eso justamente son disciplinas que demandan una regulación ética por ahí mucho mayor a cualquier otra, porque se trata de gente que trata sobre vida o muerte, y no sobre cuestiones técnicas, no sobre cosas, sino sobre seres humanos. Es decir, no trata sobre lo que hay, sino sobre la existencia. Por eso yo siempre abogo por el resguardo del personal médico, y por ende justamente también los principios éticos, todos los principios éticos indican que tiene que ser frente a cualquier caso, la prioridad la tiene en el testeo o en el recurso sanitario el propio personal de salud, ¿no es cierto? Y respecto a lo que también se dijo antes sobre la misericordia, es justamente en la ley bíblica y a través de toda la casuística talmúdica, el judaísmo ha encontrado una resolución. De hecho, mi tesis doctoral es sobre eso, ¿no es cierto? Pero ha encontrado una resolución entre no transgredir el principio por el cual se prohíbe el suicidio, pero tampoco, para no transgredir el suicidio, incurrir en lo que se llama el ensañamiento terapéutico, que son también dos prohibiciones, dado que así como está prohibido el suicidarse, también está prohibido el infligir sufrimiento artificial a una persona, dado que si bien el sufrimiento, como cualquier región salvífera, es expiatorio, el sufrimiento natural, no el ejercido o el provocado artificialmente, y por ende se encuentra sin infligir ninguna de las dos, para no incurrir en ninguna de las dos, se encuentra el camino del término medio, que es poder desobstruir aquello que bloquea o impide la muerte o el proceso de muerte absolutamente irreversible, cuando lo único que puede hacer la aparatología es mantener órganos o funciones orgánicas, pero en un cuerpo fisiológicas, pero en un cuerpo que ya no sustenta por sí mismo más vida, ¿no es cierto? Y eso hay que entenderlo que, digamos, hay que darle, como bien decía el padre Andrés, la posibilidad a la persona de una muerte digna, sin suicidarse, sin encarnizamiento terapéutico o ensañamiento terapéutico, sino justamente la desobstrucción de un proceso inevitable para que la persona justamente no solamente muera dignamente sin suicidarse, sino que también darle la dignidad al propio personal médico para que no sea partícipe en un homicidio asistido, pero que tampoco sea partícipe en una prolongación de una agonía y en un sufrimiento provocado por factores exógenos en un cuerpo que no sustenta por sí mismo más vida, provocando la indignidad de ese propio cuerpo humano. Retomando, Andrés Fischel, vos lo que decías, Andrés, de que los médicos no son superiores, me recordaba una frase que usaba, somos todos gente ya mayor, Roberto Gómez Bolaños, cuando hablaba de El Chapulín Colorado, y decía que su creación no era un superhéroe porque los superhéroes no tienen miedo. Los verdaderos héroes son los que tienen miedo, tienen dolor, lo enfrentan y lo superan. Y te escuchaba vos, Fischel, hablando justamente de tratar de moverse entre márgenes, ¿no? Moverse entre dos rectas, pero que hay movimiento ahí adentro. Y quería preguntarte también, como enseñanza para todos nosotros, es cómo ha sido el camino para encontrar ese término medio al que vos hacías referencia, en este caso enfrentando el tema del suicidio con el encarnizamiento, ¿no? Pero en general, ¿cómo ha sido la búsqueda de este término medio tan necesario para la actividad humana? Y mientras tanto, Ignacio, paso un saludo del querido doctor Gustavo Pablo Escapelato, hombre del Santoyani, que dice, y miembro de la SADI, gracias por la actividad, es muy enriquecedor darnos lugar para pensar en estas cosas en medio del agobio y saturación que vivimos en estos días. Pero, Fischel, el tema de ir por el medio, ¿no? Entre dos límites, ¿cómo han hecho ustedes? Además, en el medio del diálogo interreligioso.
Yo creo que no hay secretos. Hay un concepto que lo tuvo la humanidad desde la Biblia, pasando por los griegos, pasando por los romanos, en el medioevo, en el existencialismo, el racionalismo, que es lo que los griegos llamaban la frónesis, que es la prudencia. Es la prudencia, que es la no, hoy en términos modernos sería la no fanatización, ¿no? El no querer tener razón, sino el querer encontrar la verdad. Una vez que uno se desprende de ese egocentrismo de querer tener la razón y se pone en la periferia y quiere contribuir y quiere descubrir la verdad, entonces todo resulta mucho más fácil, porque uno lo ayuda a escuchar al otro, ayuda a establecer un diálogo, no un diálogo como un mero mecanismo de transmisión verbal, sino como un abrirse al otro, tratar de entenderlo, por más que uno no esté de acuerdo, pero tratar de aprender del otro y que el otro a su vez aprenda de uno para llegar a la verdad. Y la verdad no tiene por qué ser consensuada, ¿no es cierto? Pero por lo menos para construir lo que los griegos llamaban justamente la episteme, algo que que está por arriba, istemi, que se coloca por arriba, es decir, hoy lo que llamaría una alternativa superadora, sin transgredir ninguno de esos bordes. Es decir, es muy fácil proponer una solución transgrediendo un principio. Lo difícil y el desafío del pensar, y ahí está justamente la batalla en términos positivos, digamos, en sin transgredir principios, encontrar soluciones superadoras. Ese es el desafío, en el pensamiento y en la acción, ¿no es cierto? Bien, bueno, Ignacio, buenas noticias y malas. La buena es que le decimos a todos los que nos están mirando que esta charla va a quedar grabada, así que quien la quiera compartir, quien la quiera volver a ver, quien la quiera recomendar a amigos, puede disponer libremente porque la SADI tiene todos estos espacios de libre disposición al público. La mala es que ese tirano, como es el tiempo, también nos pone contra las cuerdas. Así que, si les parece, Ignacio, Figel y Andrés, les dejo un breve espacio para que cada uno de ustedes cierre con la conclusión que quieran y después sí nosotros nos despedimos formalmente. Perdón, estaba muteado. En el caso mío, digo agradecerte a vos, agradecerle a Fischer, a Andrés, esta participación. Realmente uno nunca deja de aprender y de maravillarse con el compromiso y con el sentido humanitario, con el sentido de la piedad, de la compasión, de la misericordia, ¿no? Yo creo que hoy más que nunca necesitamos esa mirada de la bioética en términos de compasión, ¿no? Así como necesitamos una medicina compasiva, necesitamos también una bioética compasiva. Y creo que tanto Fischer como Andrés son enormes exponentes de esta bioética que tanto precisamos, los trabajadores de la salud, los pacientes y las familias. Agradecerles infinitamente. Por mi parte, el agradecimiento es mío. Nuevamente agradezco a la comisión directiva de SADI, al doctor Maglio. Para mí es un honor estar exponiendo en la misma mesa que él. Tengo un aprecio, un respeto y un reconocimiento muy especial por el doctor Maglio y, por supuesto, por toda la Sociedad Argentina de Infectología, que son los que se pusieron al hombro esta situación. Así que vaya mi reconocimiento, mi respeto y mi agradecimiento por todos ellos también. Yo también agradecer acá a Diego, a Ignacio, al rabino Slagen, y sobre todo a la gente de la SADI, como decía el rabino. Los infectólogos han estado en el centro, ¿no?, de las principales pandemias y epidemias. Uno lee la epidemia de la fiebre amarilla, todavía no existía la especialidad de la fiebre de la infectología, en 1870 en Buenos Aires, Buenos Aires colonial, 14.000 personas murieron desde enero a junio de 1870 o 71. Fue una barbaridad, diezma, y han muerto médicos, gente que entregó su vida. Pero gracias a ustedes, que aún a costa de su familia y el miedo a contagiarse, muchos se han contagiado, muchos han lamentablemente lo han llevado a sus casas y a sus familias.
Y bueno, gracias por todo lo que hacen. Gracias por todo lo que hacen por los enfermos. Y como dice Jesús, ¿no? Ninguno de ustedes quedará sin recompensa, aunque sea de darle de beber un vaso de agua a estos más pequeños. Y los más pequeños son los enfermos en este momento. Así que, y en medio de todos estos temores, bueno, para los que somos creyentes, renovar nuestra fe en Dios y renovar nuestra fe en Jesús, que aunque no nos damos cuenta, bueno, Él nos sostiene en nuestras manos, y las manos de ustedes, nuestras manos que estamos en el hospital, son las manos de Dios y de Jesús en medio del dolor, del sufrimiento, de aquellos que se recuperan y de aquellos que tenemos el privilegio de acompañarlos hasta entregarlo a Dios para que estén en su casa eterna en el cielo. Así que bueno, gracias. Y rezo por ustedes, oro por ustedes. Bueno, muchas gracias, Andrés, Fischel, Ignacio, hablando de miedos que todos tenemos ante la incertidumbre. Recordaba que no hay miedo peor que el miedo a no amar. Así que en eso estamos, cada uno creyendo lo que cree, haciendo lo que puede, pero todos, sabiéndolo o no, amando al otro. Y esa es la buena noticia con que vamos a cerrar en este webinar. Gracias, Fischel, Andrés, Ignacio, gracias a ustedes por estar del otro lado. Será más que apreciada la frase, si Dios quiere. Hasta el próximo encuentro. Muchas gracias. Buenas tardes.